Ahí está. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por conectarse, por su tiempo, por este encuentro que es valiosísimo para todos, sobre todo para mí. Hoy es un día muy especial y sobre todo el tema que quise traer, que cuando lo presenté y nos hicieron enviar diferentes casos, para mí este tema es como muy desafiante, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Eh, este tema del TDAH y las altas capacidades, no solo como un diagnóstico, como a veces nos vemos en el consultorio que llegan y nos dicen, bueno, mira, te traigo mi hijo o nos sacan consultas online, mi hijo tiene este diagnóstico, o sea, ya vienen con un rótulo y necesito ayuda para tal cosa. Entonces, esto del abordaje integrativo, de ver si todo es ese rótulo, si todo es ese diagnóstico o hay algo para investigar. Entonces, bueno, me dio una alegría inmensa cuando fue elegido y bueno, el gran desafío. Así que acá vamos. Yo soy Angélica Huapenca, todos me conocen como Angie. eh, Trabajo acá en la ciudad de Rosario. Soy aparte de pediatra, también, bueno, hice poricultura, la carrera, también por desafíos de que nos empiezan a hacer ruido, cosas de que yo esto no lo aprendí, yo esto no lo sé, yo necesito ayudar, saber. Entonces uno se empieza a formar, a buscar cambios. Bueno, eh, acá estamos. También soy mamá, mamá de tres varones, edad, así que bueno, aparte de todo eso, bueno, súper apasionada y todo lo que charlábamos recién, así que ahí vamos. Eh, mm, el caso que les traigo hoy es de esta niña, su nombre es Lara. Yo a Lara la conozco en una guardia, estaba haciendo guardia, cuando ella llega con su mamá en un agotamiento y la mamá lo primero que hace al llegar es decirme, ella es Lara, ella tiene tal cosa. Ya se presentó de esa manera. Ella tiene diagnóstico desde los 10 años de TDAH y de altas capacidades, con ese IQ, o sea, ella ya se presenta de esta manera, porque bueno, porque ya lo saben y es su manera, digamos, de dirigirse. Tal vez a veces los papás, por querer ahorrarnos preguntas y cosas, es como que ya se adelantan y ya lo traen, ¿no? Bueno, entonces ahí en la guardia, Lara 12 años, con ese peso de 44 kilos, es una niña bien longilínea, súper alta, y ahí comenzamos la historia. Su motivo de consulta en general, que es lo que vamos a ir charlando en esta charla, es lo que la mamá, más allá de lo que a la guardia la llevó, que fue un cansancio extremo, ella hizo un síncope en la escuela, una situación de mucho susto para esa familia, porque era la primera vez que se desmayaba en la escuela. Le llamó la atención de toda la infancia de Lara, era su cansancio extremo, su agotamiento, que no duerme casi nada, que siempre está agotada, que siempre está cansada. Y bueno, cuando ella va contando de este diagnóstico de TDAH y de altas capacidades, es como que también se va como justificando, creo que ella está tan cansada porque su cabecita está todo el tiempo en movimiento, ¿no? Entonces yo, bueno, ahí en la guardia eh, me sigue contando todas estas situaciones eh, que tenía Lara, entonces ella me contaba que siempre estaba con mucha astenia, fatigabilidad persistente, siempre muy cansada, que había tenido en su infancia en la escuela algunos episodios de lipotimia, mm, pero ahí cuando yo la conocí el año pasado en noviembre en La Guardia, había hecho ese único síncope vasovagal. Y después sí, empezó a sumar que aparte de todos estos
síntomas de agotamiento y cansancio, tenía siempre un dolor abdominal crónico, inespecífico, siempre era manito en la panza y era una nena que estaba todo el tiempo con dolores, 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 que ahora después les voy a ir contando qué fue pasando con eso. Y por supuesto, trastornos del sueño, el insomnio, la dificultad para conciliar el sueño y una ansiedad absoluta, donde tenía la característica de esto del picoteo, de todo el tiempo buscar comer cosas dulces, cosas que le den mucha energía, pero al ratito ya tenía hambre de nuevo y eso la llevaba otra vez a la fatiga y así se hacía como un círculo vicioso. Bueno, ahí yo en la guardia eh, la asistimos, bueno, fue como un síncope vasovagal, tenía, digamos, un, un estado físico compensado, charlamos un montón y fue ahí que ella, charlando profundamente sobre esta mirada integrativa, fue que después decidió sacar un turno y yo pude ver en consultorio para seguir avanzando con ella. Como antecedentes de esta niña, esto a mí me parece súper interesante porque la mamá también tiene este diagnóstico de TDAH y de altas capacidades, de mucha ansiedad, una mamá que ha tenido endometriosis, de hecho en la actualidad se está haciendo un tratamiento, le van a hacer una cirugía, etcétera. O sea, el tema es que a mí me genera un gran desafío y por eso es que acudía a la ayuda de ustedes, porque su mamá es una mamá que está muy informada, es una mamá que tiene muchísima, muchísima información. Entonces es como que me recuerda, creo que fue el caso de Paula, no me acuerdo, donde dijo, bueno, hay veces que los pacientes nos traen una carpeta llena de estudios de cosas, de historias que yo ya lo vi, a mí ya me dijeron, o sea, muchísima información y se nos arma como una nube y decir por dónde empiezo, ¿no? Entonces ya la mamá aparte también se presenta con este diagnóstico y ahí es donde uno tiene que saber cómo manejarlo, ¿no? Ese es el antecedente de la mamá. Más durante el embarazo, la mamá tuvo un accidente en la vía pública, tuvo un accidente en la ruta bastante complejo. Bueno, por suerte ahí en el embarazo estaba ella de 12 semanas, estuvo bien, pero a las 16 semanas de gestación, a la mamá, dolor abdominal intenso, apendicectomía, embarazada de Lara. Así que después de esa cirugía, de esa apendicectomía de la mamá, con Lara en la panza, hubo un reposo absoluto durante casi toda la gestación, bueno, por cuidados, por amenaza de parto prematuro, contracciones, considerando toda esta ansiedad de su mamá, ¿no? Bueno, después, después cuento la parte del nacimiento de Lara. En cuanto a su papá, es un papá que es hipertenso, es un papá que tiene diagnóstico de insulinoresistencia, de dislipemia. Bueno, ella me decía, él tiene la lipoproteína A elevada, o sea, ella te va contando así como todo, cosas muy, muy, muy puntuales, ¿no? De sus antecedentes. Y bueno, y después Lara es hija única, no tiene hermanos. Y luego, bueno, su abuela materna, que sí tiene diabetes de tipo 1, es hipotiroidea, también tiene dislipemias, y su abuela paterna tiene antecedente de un ACV hemorrágico. En un momento ella comentó, pero no se definió, porque fue como un relato muy, así como muy por arriba, de que ella le habían dicho que su abuela materna tenía un trastorno bipolar, pero bueno, esta mamá la llevó por un montón de profesionales y la medicación al final no la tomó, entonces parece ser que ese diagnóstico de bipolaridad no estaba, entonces quedó ahí. Y debería en otro encuentro definir eso, pero bueno, me quedó ahí colgando ese diagnóstico. En cuanto a los antecedentes,
eh, patológicos, digamos, si se quiere, vamos a lo de Lara. Lara nace a las 39 semanas por cesárea, por posición podálica, con 3,50 kilos. Lara nació por la habitación con su mamá, ella me contó que se prendió a su casa, y en su casa, más o menos a los 20 y pico días de vida, empieza a vomitar. Acá el punto de Lara fue que tuvo vómitos, intolerancia digestiva, podríamos decir, por lo que todo esto lo relata la mamá, extrema, vómitos, 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 que no eran, eran totalmente incoercibles. Por lo tanto, ahí la lactancia se suspendió, Lara ingresó a NEO y después, bueno, por supuesto hizo un descenso de peso muy importante, y esa recuperación nutricional fue eh, a través de nutrición parenteral. Era una niña que no había manera de renutrirla, no toleraba leche ni de la madre, no toleraba ningún tipo de leche. Pasó por todos los gastroenterólogos y juntas médicas que pueden existir en ese lugar NEO, acá en el hospital eh, italiano de Rosario. Eh, bueno, estuvo absolutamente estudiada desde todos los ámbitos, se han hecho seriadas, se ha hecho videoendoscopía, hasta me dijo que le hicieron TAC multi-slide, bueno, todo tipo de estudios a ver qué pasaba, por qué ella vomitaba tanto, y no había manera de que ella pueda tolerar algo de esa leche materna o de las leches hidrolizadas que le daban. Bueno, no había manera, no había forma. Ella me contó que venían residentes, venían de todos lados, vino un gastroenterólogo de Buenos Aires, etcétera, y no hubo forma. Resulta que entre todo ese camino, buscando como todo bebé a esta edad, por las dudas le digo yo, pero bueno, hay que ver, realmente algún día voy a acceder a esa historia clínica, porque me parece muy interesante todo lo que ella cuenta. Resulta que terminó con una cirugía de píloro a los 2 meses, que después le dijeron a la mamá que en realidad parece que, bueno, no era tanto, no era tanta la hipertrofia pilórica, pero bueno, ya que habían accedido a esa exploración, se operó de píloro, digámoslo así. Resulta que siguió sin tolerar, sin tolerar, sin tolerar, hasta que volvieron a hacer un consenso y se decidió que ella se comience a alimentar con semisólidos a los 3 meses de vida. Y la mamá te lo cuenta así: Lara empezó a alimentarse con papilla, como cualquier otro bebé, con mixados que preparaban ahí en la sala, y ella empezó a comer literalmente como si tuviera 6 meses, pero a los 3 meses, y que lo único que ella pudo tolerar fueron los semisólidos. Eh, bueno, para mí todo este relato fue súper impactante, yo no lo había escuchado nunca, me sorprendió muchísimo, pero bueno, de esa manera empezaron a alimentarla. El tema es que Lara, ¿qué pasaba? Ella, como tenía esto de que ella tenía como tendencia a sentarse a los 3 meses, tenía, bueno, el sostén cefálico antes de tiempo, o sea, tenía todas sus pautas madurativas muy aceleradas. Por lo tanto, también decían ellos, bueno, ¿por qué no la vamos a alimentar antes de tiempo si está tan acelerada? ¿Sí? Eh, Eso es un pensamiento que se me viene, pero no tiene nada que ver. Pero bueno, la cosa es que Lara desde esos 3 meses comenzó a alimentarse con semisólidos, y desde ahí progresó como cualquier bebé a incorporar fruta, verdura, carnes, hasta lácteos, o sea, igual que un bebé a partir de los 6 meses. Transcurrió, digamos, toda su infancia. Ella estaba con, vuelvo a decir, con
todas estas pautas madurativas y de inteligencia, porque ella hablaba como un niño grande, ella se manejaba como una niñita grande, me dice la mamá. Entonces es como que todo lo hacía como un niño grande y comía exactamente a la par de cualquiera, y eso incluía ultraprocesado, bueno, todo lo que hace un niño, pero mucho, mucho tiempo antes. Eh, mm, ¿Y qué es lo que le empezó a llamar la atención a la mamá, que ahí con el pediatra de cabecera que la fue siguiendo, en esto de decir, Lara está acelerada o adelantada en su tiempo? Es que ella a los 4 años, 3 añitos y medio, 4, empezó a detectar los dolores corporales persistentes de ella, dolores en todo el día, dolor a la mañana, dolor cuando se va a acostar, dolor cuando se levanta, dolor cuando deja de jugar, o sea, siempre tenía dolores corporales. La mamá consultaba, consultaba, consultaba con su pediatra, por ahí la derivaban hasta con un kinesiólogo, que le hagan tipos de ejercicios, porque capaz que jugaba mucho. Era una niña muy hiperactiva, pero muy hiperactiva en el juego, y era una nena que hasta se golpeaba mucho, me dice la mamá, se caía, se trepaba a los árboles, o sea, bueno, todo tipo de juegos. Y hasta una vez en broma me dijo, creo que casi me quisieron en una guardia, como decir, bueno, te vamos a mandar un asistente social porque no puede tener tantos traumatismos esta nena, no puede golpearse tanto, porque cae de una silla, cae de un árbol, se golpea, bueno, estaba como muy, muy hiperactiva, y encima le dolía todo el cuerpo. Entonces ahí el pediatra, bueno, se minimizaba la situación y se decía, bueno, es muy traviesa, es muy inquieta, le duele el cuerpo porque no para nunca. Esos eran como los relatos. Transitó, bueno, toda esa infancia. Ella realmente fue inscripta en un colegio luego de buscar colegios y jardines, porque ella estaba tan adelantada en su desarrollo cognitivo, si se quiere, y no, es como que no encajaba en el jardín o en la escuela. La mamá me cuenta que les costó muchísimo conseguir una escuela que pueda estar a la altura del el desarrollo realmente cognitivo de ella. O sea, ella ya sabía todo, ella sabía leer, escribir. A los 3 4 años ya leía, escribía, estaba a pleno, y las escuelas es como que decían, no, mira, nosotros no tenemos los recursos para acompañarla, no vamos a poder. Y bueno, y así se fue pasando esta primera infancia, hasta que, bueno, la mamá en paralelo fue buscando diagnósticos, a ver por qué necesito ponerle un nombre a mi hija, o tal vez tiene lo mismo que yo. Entonces empezó a buscar por todos lados, hasta que en Córdoba, con todo un equipo multidisciplinario de psicólogas, psicopedagogas, psiquiatras, bueno, etcétera, se armó toda una junta, todos los test, y Lara terminó con este diagnóstico de su TDAH y sus altas capacidades. Se escolarizó en 5.º grado, pero claro, también otro tipo de estrés para ella, que empezó como a compartir con niños de su misma edad, pero su capacidad se notaba, ¿no? Si bien ella es aniñada, tiene sus momentos de ser niña. Bueno, algo que no lo escribí acá, perdón, es que ella tuvo su menarca a los 11 años, el año pasado fue su menarca. Eh, en cuanto a lo intelectual, es como muy superior. Entonces, creo que ahí se vino otro tipo de estrés en ella. Y actualmente ella ahora está en 7.º grado. En bueno, esta edad escolar es lo que les contaba. Lara fue transitando desde que ingresó a la escuela, desde ese 5.º grado, una fatiga crónica, esto que les contaba de los dolores abdominales recurrentes, a los cuales ella también consultó con su pediatra, hicieron desparasitación. Tuvo varias internaciones por estos dolores abdominales, donde siempre se
sospechaba algo hasta quirúrgico y terminábamos siempre en adenitis viral, pero siempre esos dolores abdominales muy, muy intensos acompañados de esa fatiga. ¿Qué pasó? Otra cosa eh, tremenda fue que hasta fue expuesta a estudios de colonoscopías, le hicieron 2 colonoscopías porque el dolor abdominal realmente era persistente, muy intenso. eh, y bueno, de 2 colonoscopias que fueron negativas, que fueron normales, siempre los diagnósticos fueron adenitis mesentérica. Y bueno, ¿no? Y finalmente en el contexto escolar, creo yo, por todo el relato de la mamá y también de ella, siempre estas fatigas y estas lipotimias que siempre eran matutinas en el momento escolar, fueron siempre generalmente gatillado por esto escolar, ¿sí? Porque había tenido situaciones de acoso, de compañeras, hoy esto del mundo de los grupos de WhatsApp, porque no solo el acoso está ahí en el mismo salón, sino también después siguen en los grupos, es tremendo y bueno, eso uno lo lleva a la casa y eso sigue, entonces iban pasando todas estas situaciones de mucho, mucho estrés. Hasta que, bueno, hizo ese síncope donde yo la conocí. Entonces, más o menos en una línea de tiempo, yo traté ahí de resumir cómo es que fue transitando todo esto de Lara, y me llamó mucho la atención esto de la alimentación a los 3 meses, tan precoz, estos dolores corporales que comienzan a los 4 años, la fatiga y el dolor abdominal recurrente cuando ella se escolariza, todas estas, a los 10 años, la adenitis mesentérica y bueno, se continuaba con fatiga, y a los 11, ya para 12, con las lipotimias y todos estos episodios. Entonces, entre estos diagnósticos presuntivos que se me ocurrieron fue, sí, por supuesto, la reagudización de todo este cuadro tan, tan cargado, tan florido, me parece, en un contexto de estrés escolar, o sea, esto del bullying que tanto estamos viendo actualmente, y donde los síntomas predominantes eran esa gran astenia, las náuseas, también se ponía muy nauseosa a la mañana, no llegaba a vomitar, pero siempre estaba nauseosa a la mañana, muchos trastornos del sueño y una gran, gran ansiedad. Esto lo puse al final, lo de cursar la carrera de Community Manager durante un año en una universidad que se recibió y ella, a ver, y esto yo lo charlé mucho con la mamá, y es un gran desafío, digamos, es muy, muy hermoso de verlo y contarlo y llama mucho la atención, pero uno cuando estudia todo este caso y va para atrás dice, no sé si estuvo tan bueno porque ella esta carrera la cursaba a la noche, la cursaba con personas adultas, ¿sí? Entonces se sobrecargaba de muchísimo más estrés y creo que sería una de las causas, después ustedes me van a ir ayudando, de su gran estrés y del gran gatillo acá de desregularse todo, ¿no? Pero bueno, ella con la mamá y el papá, ella le gustaba mucho en la pandemia estar hiperconectada y con toda su capacidad, y dijo, bueno, voy a hacer una carrera, community manager es algo cortito, es algo lindo, algo que me gusta hacer. Buscaron varias universidades y bueno, pudieron encontrar una en donde con permiso de los padres, porque ella es menor, pudo hacer esa carrera. De hecho ya la terminó maravillosamente, con hermosas notas, todo, pero bueno, ella estaba hiperconectada y esto se cursaba de noche, o sea, ella volvía de la escuela primaria, jugaba un rato y se ponía a cursar, y después tenía que preparar los trabajos a la noche para entregar, ¿sí? Entonces era como un montón, era un montón para sus 12 años.
Bueno, ahí el examen físico más o menos fue cuando yo la recibí en esa guardia, en ese síncope, estaba pálida, ojerosa, nauseosa, la pancita estaba bien, tenía ruidos aumentados. Realmente en el examen físico de ella uno no encuentra nada que llame la atención, una glucemia capilar ahí del momento de 72, pero bueno, ella estaba en un estado de mucha ansiedad, ¿no? En ese momento en la guardia, que es donde yo después la cito al consultorio, charlamos, la mamá me cuenta de toda esta historia, y ahí es donde yo le empiezo a pedir un laboratorio con las herramientas que yo tenía en ese momento. Esto es todo del 11 de noviembre del 25, ¿sí? No sé si se ve bien yo, igual marqué del laboratorio, acá tiene un Perfecto. hemograma con 6.000, ¿lo ven? Se ve perfecto. Ah, perfecto. Bueno, un hemograma ahí con plaquetas, dentro de todo está normal, una eritrosedimentación de 5, sigo. Yo fui marcando lo que sí me llamaba mucho la atención, bueno, una ferremia de 99, transferrina de 290 y una vitamina B12 de 862. Ah, esto también me parece importante y yo celebro estar acá formándome y recibiendo lo que ustedes, la devolución de ustedes, porque la mamá me dijo que jamás en su vida, jamás le habían pedido un laboratorio detallado. No voy a decir tan detallado porque después ustedes seguro me van a agregar cosas, eh, pero jamás le habían pedido una B12, por ejemplo, jamás, nunca. Así que bueno, 85, una hemoglobina glicosilada de 5,4, una insulina de 38,2, ¿sí? Una, bueno, calcemia de 9,5, una creati, eso dentro de todo estaba bastante bien, colesterol, triglicéridos, bilirrubina, etcétera, estaban dentro de valores aceptables. Pero me llamó muchísimo la atención cómo la glicosilada y la insulina ya estaban en su expresión. Luego, la fosfatasa alcalina, bueno, la fosfatemia, la GOT, eso estaba bien, GPT también, pero el magnesio sí lo encontré bastante bajo. Luego, ahí está. Esto fue lo que más me llamó la atención. Eh, eh, Vitamina A, 0,61, pero la inmunoglobulina A secretora estaba en aumento, digamos, más de 40, una vitamina C muy baja, menor de 2, la vitamina D también, 18, y ahí tenemos la curva de cortisol, que está casi prácticamente plana, ¿no? Eh, eh, Hablando de todas estas situaciones de gran estrés. Bueno, ahí el peporé, que serían las proteínas, estaba dentro de todo, dentro de valores aceptables. Y también le pedí tiroides, dentro de todo, si no me equivoco, ustedes ayúdenme, creo que los valores están bien. TSH de 1,69, T4 6,7, los anticuerpos antitiroideos dieron normales, T4 libre 1,14 y T3 1,48. El selenio 7,2 y, perdón que corro acá, y esto sí, la homocisteína, que esa es un gran predictor que también me llamó mucho la atención. Entonces, ante todo ese laboratorio, bueno, ella ya tenía ecografías previas, pero en ese momento yo le pedí una ecografía abdominal, la mayoría eran normales o informaban adenitis mesentéricas. Eh, entonces, ante toda esta historia de estrés y de que ella, no sé si lo mencioné, que digamos, en sus hábitos familiares,
también tenían esto de como ella me decía la mamá, lo que pasa es que ella se cría entre adultos, entonces lo que ella come, siempre estamos entre los adultos, entonces ella se adapta a los adultos, entonces este del picoteo dulce, el picoteo del cafecito con, eso es el caramel, sí, siempre a la noche antes de irnos a dormir tiene que venirse con un cafecito antes de ir a dormir. O sea, siempre vida de mucho azúcar, y obviamente se va haciendo como un círculo ahí vicioso, y no eran los mejores hábitos alimentarios, lógicamente. Y esto de estar frente a la pantalla, más la carrera que ella estudió, era un picoteo, o sea, era estar estudiando y picoteo, 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 más la escuela, ella en su momento hacía baile, pero era más lo que quería terminar su carrera, entonces era como una bola ahí de nieve de estrés que la llevaba a los malos hábitos, ¿no? Entonces, bueno, ante todo esto, esto que les cuento, en una evaluación funcional, eh, creo que estamos hablando de una disrupción de este eje intestino-cerebro, sin duda, tal vez, por supuesto, una hiperactivación del eje, ¿sí? HPA, una privación del sueño y una higiene inadecuada, el exceso de las pantallas, sobre todo nocturnas, un estrés psicosocial que vino con esto del bullying también, y ante las hipótesis diagnósticas, yo también dudaba, o no sé si una cosa lleva a la otra, o si, como se dice caseramente en el folclore, si es el huevo o la gallina, que va a estar primero. La disbiosis intestinal está clara, el aumento de la permeabilidad intestinal, la neuroinflamación de bajo grado, la desregulación del eje que dijimos, esta insulinoresistencia que no sé si es compensatoria o no, y yo no sé si hay una disfunción mitocondrial a descartar, si se me escapa, si es correcto pedirla de inicio. Bueno, eso es lo que quisiera ir como sacándole un poco la telaraña a esta historia. Eh, y entonces, bueno, dentro también de las herramientas que yo tenía en ese momento, en noviembre, mi intervención con ella, porque también fui aprendiendo junto a ustedes que tampoco podemos tirarle todo y de golpe, bueno, ir de 100 a 0, porque con este bagaje interesante, tampoco podía yo ir de golpe, porque no sé cómo me iba a salir. Necesitaba como ir pasito a pasito, así que bueno, fuimos interviniendo ahí en la parte de alimentación, me acompañé con una nutricionista acá, una compañera que conocí también el año pasado, que me acompañó, ella se dedica a chicos con neurodivergencias, así que le hizo todo un plan adaptado a insulinoresistencia, a ir también progresando poco a poco, reduciendo ultraprocesados, haciendo estos cambios así de las gaseosas, aunque sean las aguas saborizadas más naturales, o sea, ir de a poquito para no perderla, no perder esta familia, ¿no? Y poder ayudarla, lógicamente. Ordenar un poco las ingestas, ordenar el sueño, su estilo de vida, lo de las pantallas, insistirle con que siga bailando, con que se anote, con que se mueva, que tome sol, que ande descalza. Le dije que si ella quería hacer un poco de yoga, un poco de mindfulness, de hecho después lo practicamos y le encantó y se enganchó. Así que bueno, fuimos avanzando con eso y en cuanto a medida, bueno, ella con el pediatra de cabecera antes de conocerme a mí en esa guardia y después continuar, venía con una primer semana de desparasitación con el mebutar compuesto que tiene tinidazol y mebendazol. Y ella estaba en las 2 semanas de pausa, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, que termine ese ciclo que le faltaba y luego comience ahí con los probióticos. A mi alcance tenía que
suele funcionar, que es el de Probiovance de 12, que es el de Isonut, de las capsulitas. Bueno, esa fue una intervención y después, viendo ese laboratorio, le agregué la vitamina D y la vitamina C. Y bueno, perdón, y el citrato de magnesio, que también ahí otro tema, el magnesio, porque ella consiguió, la mamá, es una cosa que vos le indicás y ella en menos de una hora ya consiguió todo. Todo, ta, 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 así ya, y te mandó todas las fotos y tiene todo. Típico. Entonces, la mamá que consiguió el magnesio, las gomitas, no sé si sí, las gomitas, Sí. me dijo, conseguí esto porque es lo que ella lo puede tomar, porque ella no toma jarabes, ella solamente mastica, no le gusta tomar líquidos. Bueno, entonces dije, bueno, por ahora, aunque esas gomitas tienen un poquito de azúcar, que las consuma a la gomita de magnesio a ver qué funciona. Bueno, y cambiamos todo este estilo de vida y bueno, le dije, nos vamos a ver dentro de un tiempo, vamos a ir viendo cómo se adapta Lara a esta situación, la familia también, porque fue toda una deconstrucción familiar. Ellos viven los tres solitos, papá, mamá, Lara y su perrito. Y bueno, y resulta que a los 45 días yo la vuelvo a recitar a Lara. eh, y bueno, y la mamá estaba súper contenta porque ella me decía que Lara durmió. Después de años, Lara durmió, que puede descansar, que se acuesta más temprano, que no da vueltas para dormir, o sea, apaga la pantalla, se acuesta y se duerme. Antes era la lucha constante de poder conciliar el sueño. Bajó muchísimo su ansiedad, estaba mucho más tranquila. Los dolores abdominales hasta ese momento por lo menos no habían regresado. No había tenido ningún síncope, ningún episodio así vasovagal hasta ese momento, así que bueno, consideré que venía funcionando, pero había ahí algo más todavía por buscar, que me interesaría seguir buscando. Así que la mamá, como me vio también trabajando ahí en Metabolón con Nati, que un placer, también otro tesoro que lo agradezco infinitamente, la recitamos, entonces nos juntamos a abordarla nuevamente. Entonces, con toda esta historia, que más o menos yo a Nati ya se la había adelantado, como para que sea más rico la sesión y le podamos sacar más el jugo, yo medio me la adelanté en algunas cosas y pudimos ahí abordarla y bueno, y Nati hicimos este abordaje de laboratorio que tiene que realizárselo ahora próximamente la semana que viene. Y ahí sí se le pidió acilcarnitina, se le pidió un poquito más profundo este laboratorio, ácido láctico, piruvato, amonio, bueno, y repetir algunos valores y una ecografía de tiroides que tampoco ella tenía realizada en ningún momento. Insulina, ApoA, ApoB, lipoproteína A, etcétera. Así que estamos ahí a la espera. Mientras va haciendo esa suplementación que tiene ahora, estamos esperando este laboratorio. Lara está con su terapia psicológica, pero Lara es una niña que está expuesta. O sea, ella quiere ayudar a otros niños, su mamá quiere ayudar a otros niños a que no es que me pusieron un cartel en la frente, tengo TDAH y por eso soy así de, de apurada, de acelerada, y ella quiere mostrarle a otras mamás que todo este abordaje existe. Entonces, bueno, ahí estamos también yo luchando y regulando con la mamá, que se puede ayudar, pero quisiera que ella no esté tan expuesta a esto de las pantallas, porque le genera un montón, y de hecho se maneja con personas grandes, sin querer, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo quiero ayudar desde mi lugar, pero ella no deja de ser una niña. Entonces, ahí está como el punto.
Y finalmente, entonces, bueno, tengo todas mis preguntas, que más o menos son las que estuvimos charlando, y yo me preguntaba si solamente corrigiendo su eje, HPA y el intestino, mejorarían los síntomas o también merece esto de estudiar la disfunción mitocondrial. Si solamente este diagnóstico que ella tiene desde los 10 años de TDAH y altas capacidades es lo que le genera toda esta ansiedad y la lleva a esta sintomatología y a ese Para laboratorio ello, ¿sabes qué también. te sugiero? Que vayamos Sí, viendo punto sí, por punto y les dale, dejes a sí, estas mismas preguntas que están bueno, buenísimas. Deja de sí, compartir un ratito bien, y vamos a hacer una ronda de discusión porque me parece un casazo increíble. Te felicito, me encanta lo que hiciste gracias, y esta historia gracias. que da mucha luz. Y si dejas de compartir, nos vemos las caras y vamos a hacer A ver, una ronda de... Ahí de nuevo, probamos la dejada de compartir. para primero dejo de compartir. Ay, ¿por qué se me tildó? Ahí está, Ahí, ahí perfecto, está, perfecto. ahí está. Bueno, sí, hay muchas manos levantadas. Lo que yo te quiero primero felicitar, porque me encantó este caso, y Ay, me parece gracias. que hay que primero ir desde lo macro a lo micro. Así, para Mm, mí el diagnóstico, vamos a escuchar las distintas voces, pero tiene que ver con un terreno neuroinmunometabólico alterado. Neurológico, por esta neuroinflamación y esa ansiedad y el craving que tienen los chicos que genera esta resistencia a la insulina con hiperinsulinemia. El craving no es solamente por la comida, por un sistema sensorial totalmente destruido, porque la alta exacto. exposición, la exposición hace la resistencia, más exposición, más resistencia. Entonces tenemos un sistema neurológico alterado, inmunológico. La adenitis mesentérica es un gran marcador de un sistema inmune muy vulnerable. La adenitis mesentérica es repetición y te hace un caminito inmunológico que te está diciendo alerta, 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 que este sistema inmune está pidiendo auxilio. Lo mismo que la presencia, aunque no esté por arriba de los rangos, de la antitiroglobulina y la antiperoxidasa. La sola presencia te está Mm, diciendo acá está algo alterado y tenemos que hacer intervenciones y empezar a buscar bien profundamente ese terreno biológico. Y metabólicamente alterado porque esa insulinemia tan alta, por más de que esté con un cuadro que pueda estar, o sea, concomitantemente con la hiperinsulinemia fisiológica de la pubertad, tiene 12 años, que normalmente aumenta la insulina para este posterior crecimiento, también dentro de un contexto neuroinmunometabólico alterado, este metabolismo está alteradísimo, está el sistema de recompensa alterado, está a nivel central. ujú. Entonces, entendiendo que nos tenemos que basar en un terreno biológico, determinar los gatillos, qué disparó este cuadro y cómo vamos a ir abordándolo. Me parece que ya se empiezan a abrir un poquito de Ujú, panoramas. Yo en perfecto. particular estudiaría una disfunción mitocondrial, entraría un poquito más profundamente por ahí. Creo que lo que pediste está muy bien. Agrego la CPK y LDH porque en la CPK, cuando nosotros empezamos a estudiar mitocondria Ah, y vemos la creatinfosfoquinina, porque sabemos que esta paciente está asténica, fatigada, o está por el piso o está gatillado, sí, y hay que sí, estudiarla sí. porque es un marcador de disfunción mitocondrial. Lo mismo que la carnitina total y libre, porque cuando se hacen intervenciones de vuelta, o sea, estamos suplementando con la carnitina, chicos que estaban apagados, fatigados, destruidos. Yo vi personalmente cómo se empiezan a despertar y a conectar y a mejorar, siempre y cuando paralelamente vayamos haciendo las otras intervenciones de terreno. Que tiene que ver con el sueño, con la alimentación, con el orden de las comidas, esa desregulación. O sea, la desregulación circadiana es base etiopatogénica de muchas enfermedades. Estudiar de noche, pantallas de noche, ya la está desregulando. Así que también es gatillo disparador de otras desregulaciones que está padeciendo. Bueno, me Perfecto. encantan estos casos, Angie, me encantan, es como que me Mm, apasiona que lo traigas acá y lo podamos compartir. Y bueno, vamos a empezar ay, gracias. a rotar un poquito. Espero que te sirva lo que te dije. Sí, Tengo mucho todo, más para todo, todo. Estoy decir. atenta. Estoy con mis cablecitos, no saben cómo.
Bueno, vamos a hacer Ay, toda una discusión de apoyo para que vos después bien, te vayas con una cajita de herramientas que digan, voy por perfecto, acá, voy por acá. Ah, y también me diría la serotonina y la vitamina A. La bien, serotonina que nosotros marcamos para ver cómo está el intestino, que también disbiosis, ácidos orgánicos en orina, y la vitamina A porque toda la fragilidad esta de este intestino, intestinal. Ujú, sí, sí, perfecto. cuando hace la suplementación de la D con la K, yo por lo menos tuve muy buena experiencia de hacer ADK, las liposolubles juntitas, y mejoramos la permeabilidad de barrera, o sea, todo lo que es mucosa mejora. Entonces la vitamina A es un Perfecto, resorte maravilloso. Bueno, perfecto. Sandra Fernández, ahí vamos a arrancar con la ronda. Bueno, Angie, te felicito, ¿no? Cuando te cae un Ay, paciente así, dices, recorcholi, ¿y ahora quién podrá ayudarme, ¿no? ay, ahora Porque quién podrá tiene, ayudarme. Gracias. No, claro, sí, sí, es que es tal tiene cual. Me muchas, recordó, sí, tiene muchas cosas, ¿no? Y bueno, empezaste relatando muchas cosas de los dolores y te digo, a esta chica le duele la vida misma, le duele vivir, ¿no? Un paciente que nace por una cesárea, un paciente que le sacan la lactancia materna, un paciente que internan en estadios muy precoces, que le ponen nutrición parenteral, es decir, le dolió. Primero, yo me voy a enfocar en estos primeros 1000 días, que creo que tiene tanta cosa sí, significativa en esta niñita. Por, terrible, por empezar a estar en la panza de la madre, una madre que tiene un accidente, después que le operan de una apendicitis, después que tiene que hacer reposo absoluto para continuar el embarazo, después esto que nace por cesárea, después esto que le sacan la lactancia materna, después esto que le dan de comer a los 3 meses. Es decir, le terrible. dolió estar en este mundo a esta niña, con toda esa precocidad Ujú, de cosas que le fueron pasando muy terribles, ¿no? Y lo primero que se me ocurrió con todo esto es una niña que le cuesta vivir, le cuesta el día a día, a eso me refiero, desde que nació le cuesta su ujú, día a día. Y lo primero que pusiste como diagnósticos, porque me parecieron perfectos, es el tema de la disbiosis. Imposible no tenerla con todo este antecedente que estamos hablando, de no lactancia materna, de nacer por cesárea, de incorporación de la alimentación en forma tan precoz. No puede haber intestino y sí, microbiota que esté sana, bajo ningún punto de vista. no, no, no. Sumado a que esto es una continuidad con esto que vos relatás, come como un adulto, pero, o sea, ¿qué explicación es? Creo que ahí hay mucha intervención con la familia, porque ¿qué significa Ujú, que el adulto tiene que comer mal? O sea, como que se interpreta, o copia lo claro, mal que sí, hacen sí, es los que, adultos, ¿no? claro, sí, sí, tal cual, tal cual. Este, Sí, sí. entonces, no es que comer como un adulto signifique una justificación. Entonces, creo que la microbiota obviamente es el punto más elemental acá, por Ujú, todos estos antecedentes de los primeros 1000 días. Y bueno, y ahí encontramos una justificación del tema de lo metabólico, porque estos primeros 1000 días te marcan lo tal metabólico. cual. Vos podés ser un paciente en la adultez, quizás ella hace todo un poco más avanzado, es verdad, pero en la adultez con una diabetes, en una chica que no se nutrió como Sí, corresponde, sí, que tiene una memoria de escasez celular, de nutrición celular, ¿sí? Tiene esa memoria, por lo cual este sí, picoteo sí, sí, puede claro, ser compensador a ese registro de escasez nutricional. exacto. También me pareció que la alteración de los neurotransmisores está muy presente, más allá de su patología, esto del TDAH que obviamente lo debe de tener y que también el tener el coeficiente intelectual alto la lleva a niveles de disconfort psicosocial, ¿no? Con esto del bullying, con esto de no encajar, de no poder escolarizarse, que a Todo los el 10 años. tiempo. Claro, pobre, ¿cómo a los 10 años se puede escolarizar y a su vez cuando se escolariza tiene bullying? O sea, esto, yo te digo, con cada cosa que ibas contando, digo, pobrecita, le duele el alma, la vida le duele, o sea, transitar su día a día le duele. Entonces, ¿cómo no Ujú, sentirse así, ¿no? Y la otra cosa muy interesante que dijiste, no hay patología que tenga una mitocondria sana. Creo que tenemos que empezar a pensarnos en adultos, en niños, en lo que sea, no existe patología que tenga una célula que funcione mal energéticamente, si no, no hay patología. Entonces, casi todos estos niños, como los adultos, tienen alteraciones mitocondriales.
Por supuesto, porque por eso llegamos a perder ese buffer que tenemos naturalmente Perfecto. y Ujú. después nos presenta como patología, ¿no? Así que bueno, creo que lo intestinal es lo primero. Obviamente que tiene neuroinflamación por esta permeabilidad intestinal, como tiene inflamación de su sistema endocrino y de su sistema de defensa. Raro es que no nombraste que tenga tantas infecciones, que las podría llegar a empezar a tener, por supuesto, por estrés, por alteración de los mecanismos naturales que tendría que tener conservados, que seguramente no los tiene, esa vitamina D tan baja que presenta, o sea, Sí, eh, ella es lo que más sobresale y por ahí claro, alguna que otra gastroenterocolitis, o sea, se ve que la parte digestiva es el punto. obvio. Nunca jamás me, nunca me contó de otitis, rinitis, eso jamás, pero sí Ujú. la parte digestiva, terrible. Y Claro. aparte otra cosa, Sandri, es que en cada internación de ella y sobre todo a eso tan precoz en esos primeros 1000 días y en neo, ella Ujú. recibió antibióticos siempre, porque típica Claro, internación y bueno, y por las dudas, vamos con el antibiótico. Y eso, esa microbiota, por pobrecita. supuesto. Más la hiperreactividad inmunológica que tiene de incorporar alimentos a los 3 meses de vida que Ay, seguramente no fueron carne, fueron la papillita, la ella te frutita. lo cuenta, la papilla como si fuera un bebé de 6. Y se fueron Exacto. a casa de alta comiendo papilla como un bebé que ya tenía 6, 7 meses. Claro, pero vos imaginate que nosotros desde la mirada funcional ni siquiera es la papilla que tiene que recibir a los 6 meses, No, tiene que agarrar un cacho de no, carne, no. chuparlo, o sea, imagínate que le hicimos lo que no hay que hacer en manera tan precoz. Así que yo creo que tus diagnósticos fueron excelentes, lo de la disbiosis, la permeabilidad intestinal, todo eso la lleva a la neuroinflamación, estoy leyendo porque los anoté, también la disregulación de los ejes, por supuesto, la insulinoresistencia con todo ese antecedente de los primeros 1000 días, y no sé si le tomaste la presión en alguna oportunidad, a ver si no es una Sí, niña hipertensa. estaba, sí, sí, estaba ligeramente hipotensa cuando la recibí con ese post-síncope en la guardia y después Ujú. en el consultorio estaba normotensa. La mamá me dijo que nunca Ok. había tenido ningún episodio de hipertensión. De hecho, se lo pregunté por lo del papá, que el papá para ellos es un hipertenso, o ya nació así Claro. y hasta ahora no, por suerte no. Ok, buenísimo. Bueno, de mi parte nada más voy a dejar a mis compañeras que Mm. acoten, pero te Gracias, felicito, estuvo gracias, muy bien gracias. manejado. Muchas Sí, gracias. claro que sí. Gracias. Anoto ¿Listo? todo yo. Sí, estamos todos. Ahí activa tu micrófono. ¿Puedo, Ahí A ver. puedo seguir Ay, yo? sí, 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 cero Sí, dije. bien. Angie, bien, bien, lo hiciste re bien, hiciste lo que tenías que hacer y empezaste muy bien el abordaje. Siempre ay, que te gracias. preguntes por dónde empiezo, tenés que empezar por donde empezaste vos, por la alimentación, el intestino, después vas Bien, acomodando, pero bien. re bien. Siempre Eh, hay tiempo. Sí, y lo más importante es empezar por ahí, por el estilo de vida, lo que puedas para no escapar, que no se te escapen, y el intestino. Mira el intestino primero siempre. Y cuando te vienen con esa Mm, carpetota y con los diagnósticos y con todo eso, yo creo que lo que hay que hacer es validarlo, porque eso es un esfuerzo que ha hecho la familia muy grande y tomarse el trabajo de mirar todo y resignificarlo, como esto que estás haciendo vos ahora, que estamos entre todos terrible. resignificando lo que pasó, es importante. Así que hay que amar esas carpetas, hay que amar esas carpetas porque tienen mucha información que por ahí se pidió y no se vio, y nosotros con otra Sí, mirada sí, sí, podemos... son un tesoro. Exacto, exactamente. Yo en esta nena... Tal cual. No tengo duda que hay una disfunción mitocondrial. No sé si no hay un error del metabolismo, así que bien que están empezando a estudiarlo, Sí. porque fíjate que lo que ella tuvo desde chiquita fue un trastorno de Mm, deglución. Ella no pudo tolerar nada el líquido y terminó tolerando solo sólidos. Eso es un trastorno de deglución. De hecho, todavía le cuesta ujú, tragar árabes, sí. Y ¿sí? los vómitos Eh, inconocibles. y bueno, y Vómitos los que... dolores corporales, la fatiga crónica, todo esto puede ser Sí, incluso una enfermedad, un error congénito del sí, sí, metabolismo. sí. Así que bien que interviene Nati Terrible. porque va a ir despejando ahí las situaciones. Ujú.
Otra cosa, Sí, en la línea materna probablemente haya un trastorno de metilación también por la ansiedad, por la perfecto. endometriosis, por los trastornos psiquiátricos de la abuela. Eh, Eso también tendrían que mirar. La homocisteína Sí, está bien. La B12 que me mostraste tampoco me asusta nada, pero igual habría que prender las antenitas por si hay un tema de metilación bien, y que no esté pudiendo con sus neurotransmisores, que eso muchas veces pasa en los TDAH. Y otra cosa es, yo vi muchos chicos perfecto. con altas Ah, capacidades y demás, y con TDAH, y por más que intelectualmente tienen una gran capacidad que nos pasa el trapo en razonamiento mm, y cosas a en nosotros, lógica. Mm, emocionalmente, siempre que hay un trastorno de neurodesarrollo, la maduración emocional viene por detrás. Y de hecho yo lo escuché al doctor Russell, que me hizo todo el sentido y me encantó. Él dice sí, que la perfecto. maduración en los chicos con trastorno de neurodesarrollo viene siempre un 30% menos en edad de lo que era. O sea, si la edad tiene 12, debe tener una edad madurativa de 9 probablemente. Y eso hace que ya a esta edad Claro, empiecen a vibrar diferente que los prepúberes que los rodean a su misma edad. Y eso mismo hace que no puedan conectar. Es muy difícil claro. que conecten con sus compañeritos cuando tienen, y se terminan como enganchando entre ellos, haciendo con el otro neurodivergente del Sí, grado, sí, digamos, porque por un tema de sí, vibración, ¿sí? sí, sí, vibran, Y sí, sí, después les voy a decir después les voy a explicar con quién vibra ella. con una nena que tenga algo, o un nene que tenga algo Contá que yo después parecido les a voy a ella. contar. Entonces, lo que a mí me funciona para mis Sí, 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 pacientes sí. es que se inserten en algún tipo de actividad mediada por adultos, tipo scouts, donde en los scouts siempre van a tener un guía, un líder que los pueda ayudar a socializar y a vincularse desde otro lado, o que busquen un espacio donde si tiene un interés, a ella le gusta mucho, no sé, hay chicos que le gusta mucho pintar o el arte y que se enganche en talleres de ese interés, porque desde ese interés quizás pueda tener un grupo, dos, tres chiquitos Como con de quien pertenencia, compartir, claro. un Sí, grupo de sí, sí, sí. pertenencia, eso. Y Ujú. si no, incluso talleres de habilidades sociales, porque hay que ayudarlos en esto, porque los largás solos a esta edad en un ambiente de chicos de su misma edad biológica, no va a ir bien y va a ser siempre una fuente de estrés. ¿Sí? Amén Claro, de todo esto, no. ayúdala con ashwagandha. Ayúdala con ashwagandha Eso, iba, para ir eso, tolerando el estrés y perfecto. todo lo demás estás bien encaminada. Lo único que yo le daría Bien, más vitamina D que 1000 unidades por día. Para mí, mal, 1000 unidades ok, por día es poquito. Tenemos que poquito. levantar un Ujú. poquito. Pero bueno, Bárbaro. bien. Genial, Gracias, genial. Ay, Berito, muchas No, por gracias. favor. ay, me encantan estos aportes. Gracias, Sandra y Vero, bueno, nos ayudan a seguir dando luz. Paulita, Hola, pido disculpas aquí, pero me Ay, no, intervinieron. qué hermosa, Bueno, mi ¿qué amor. decir? Justo me toca hablar después de Vero, que Vero es como... Ah, No, bueno, yo me apunté algunas cosas, ideas, ¿no? Yo no soy tal vez especialista en TDA, tengo que decir, pero sí paso consulta con muchos niños que pueden llegar a tener TDA o altas capacidades, varios casos. Y acá me apunté algunas cosas. Bueno, metilación, como dijo Vero, es algo que definitivamente miraría, ¿sí? ujú, En esta paciente. Definitivamente miraría la metilación. Además, con esa homocisteína, está bien que esa homocisteína tan alta que vos tenés en esa analítica, probablemente fue antes de todas las intervenciones. Claramente ella puede claramente tener un bloqueo hepático de la metilación por malos hábitos, porque a ese pobrecito, ese hígado está pidiendo auxilio. Pero yo miraría ujú, ujú. un- una mutación, un polimorfismo de la Bien, metilación. ¿Qué más me apunté? Bueno, perfecto. disbiosis de acalachina, no solamente parásitos,
capaz que si ella estuvo haciendo mucho antiparasitario farmacológico, dar tiempo a ese intestino y yo haría alguna intervención en el futuro, también de acuerdo, indagar mucho tema de hábitos evacuatorios, cómo van las cacas después de estas desparasitaciones y tal, hinchazón de barriga, si llegan a volver a aparecer los dolores, me plantearía tal vez algún herbal. ¿Sí? Algún herbal sí que me lo plantearía porque por ahí más de amplio espectro, un orégano, un ajo que sean más de amplio espectro, como para también modular algunos otros microbios que no Ah, sean, ¿sí? Pero lo alejaría, ya que obtuviste bien, la clínica y no sigue con tantos dolores, y hace poquito que estuvo con tinidazol mebendazol, ¿qué dijimos? Con tinidazol mebendazol esperaría un poquitito, pero me lo apuntaría como para hacer bien. en algún momento, algún armate, tal vez algún protocolo donde tengas, asegúrate que ya tenga bien las mucosas digestivas, como venís con vitamina D, Caro que te menciona la vitamina A, un zinc también sería muy bonito porque, ¿no? El zinc El inmunorregula, zinc, ujú, el zinc apoya las bien, mucosas, es cofactor de muchísimas vías metabólicas, lo puede decir Nati, lo pueden decir todos acá, entonces el zinc iría muy bien para mucosa. Entonces, un poquito más alejado, plantearía unos hasta 20 días, 21 días de herbáceos. Y después, obviamente, acompañarlo con algún probiótico también para bien. cubrirte lactobacilos y bifidobacterias, ¿sí? Porque como son Ok, de hambre, te los pueden afectar. Y esos no queremos perfecto. escatimar ni lactobacilos ni bifidobacterias. ¿Qué más me apunté? Respira por la boca. Ahí también está Trini, que No, seguro. No, sí, no, 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 eso, la parte bucal, respiratoria, de roncar y todo eso, nada. No, no, nada, eso perfecto. bien, 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 Perfecto. eso El estaba bien. ambiente de casa. A ver, algo nombraste de esta mamá, con todo este background, una niña con altas capacidades, sí, podemos ver la parte bioquímica, pero también tenemos que ver la energía, ¿no? Esta niña Sí, de adultos, ¿cuántos hijos únicos hay en la vida rodeados por adultos que no tienen altas capacidades, ¿no? Un poco también el tema de la familia, poder acompañarlo. ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? Poder acompañar, ¿no? Los procesos de un niño. ¿Sí? Y no esto de come como adulto, hace las cosas de adulto solamente porque puede, ¿no? Porque no es lo que puede, sino también es lo que le corresponde como pequeña, ¿no? Entonces, un poco también, sí, sí, sí. tal vez trabajar con la familia de una manera muy amable, de una manera delicada, siempre intentando no herir susceptibilidades, pero poder hacer ese clic y ese eureka de, está bien, muchos niños son hijos únicos y viven en mundos de adultos, pero ¿qué le corresponde al niño? Lo que dijo Vero me encantó la idea de los scouts, porque al final, ¿qué dijimos? Porque al final tienen que van, no, aquí no puedo, ¿vale? Bueno, entonces hacemos silencio. Entonces, respetar jerarquías me parece súper valioso aquí, porque un niño con altas capacidades que puede tener estos procesos de razonamiento que corresponderían a un adulto, puede incluso sobrepasar límites. Y eso en ese caso no sería lo que corresponde, como no está trabajando. Sí, 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 sí. Y lo último que me anoté es tema mucosas, trabajarlas mucha, porque acá hay una neuroinflamación y trabajando mucosa intestinal, la función de barreras, como dijo Caro, tenemos que tener en cuenta que el butirato también apoya no barrera Sí, hematoencefálica. Entonces, y bien. también disminuir endotoxemia. Entonces, mejorar la barrera de mucosa intestinal para disminuir endotoxemia y para mejorar funciones de barrera a nivel general. Eso era todo lo que tenía para decir. Y se me está Gracias, complicando. Pauli. Genial, No, no, genial. gracias, Escucha, antes de gracias. pasar a Excelente. Trini, ay, no, 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 me encantó esa intervención, me encantó y me dejaste pensando en otra cosita también, que me hizo acordar a una paciente que estoy tratando en este momento y que tiene que ver con este craving y el picoteo de apetito de comer y comer, y con esta insulinemia tan alta reactiva ante ese craving. Y buscar en micológico de materia fecal, recuento de levaduras, descartar cándida. Si no lo buscas por otro lado, buscarlos con el micológico, que a mí me está dando resultados muy buenos. Y la intervención desde probióticos con lactobacillus,
lactobacillus que compiten el nicho trófico con la cándida. Viste que la cándida pide el azúcar y el lactobacillus hace lo mismo. Cuando hay sobrecrecimiento de cándida disminuye, entonces cuando uno aporta lactobacillus, al competir por el mismo nicho trófico, mejoramos ese sobrecrecimiento de cándida. Entonces, por ahí, en vez de Saccharomyces, el lactobacillus, a mí me está resultando en una intervención específica que estoy haciendo y estoy fascinada, porque desde que estoy con el lactobacillus no tengo el picoteo y la avidez de estar comiendo a cada rato, e incluso cambia sintomatología de prurito, de mucosa. Bueno, esta nena tenía algo vaginal. Así que es una buena intervención. Y lo de la metilación también, porque Perfecto. cuando vi la B12 alta, que por más que es hidrosoluble y está muy alta, hay un trastorno a nivel hepático que no está permitiendo que Ujú. esté fallada la metilación a ese nivel. Entonces ahí buscaría bien todo lo que es Bien, metabolismo hepático y me daría como un sustento fisiopatológico para esa B12 alta porque no está suplementada, a pesar de perfecto. que la homocisteína no está tan alta. Esos valores no me preocupan. Está ahí. Ya terminó. Bien, bueno, Sí, le pregunta a ya mi mamá de estamos. Lara, no le No, dije perdón, no está alta la me homocisteína, es una la ha homocisteína hecho. normal para un niño. Y yo vi muchas B12 en ese rango y responden a inflamación sistémica en general, esos valores. Ah, pará, y ahí también me acordé Ay. de que busquemos en la B6, la piroxina, cuando nosotros tenemos fatiga, Ah, astenia mitocondrial y tienen déficit de B6, cuando hacemos la suplementación de la B6 con el complejo de selenio, zinc, magnesio, es increíble cómo recuperan energía, porque le estás dando energía a la mitocondria, un cofactor para la superóxido dismutasa y la glutatión peroxidasa, que es metabolismo energético mitocondrial. Así que B6 también buscaría, y si hay que suplementar, la suplemento porque chau fatiga, entre otras cosas. Trini. Hola, ¿cómo ok. andan? Bueno, ¿qué decirles después de estas mentoras tan maravillosas que hablaron tan hermoso? Yo Trini. me noté porque justo tengo un pacientito Hola, también con altas. Trini. Hola, ¿se escucha bien ahí? Sí. Tengo un pacientito con altas capacidades y de hecho con 10 años entró al secundario del Montserrat, acá en Córdoba, que es un colegio universitario. Y los papás Ex- siempre me decían, él pasa que él es un adulto en un cuerpo de niño. Y yo digo, no, él es un niño, ¿sí? De hecho, la música que le gusta era música de adulto, le gustaba música de los 80. Entonces, trabajamos mucho en poder vincularlo en actividades que sean de niños. No le gustan los deportes, bueno, terminó yendo a un taller de dibujo como de caricaturas con niños. Entonces, es como que es un niño, es una niña, se tratarla como una niña y no como una adulta pequeña. Eso me parece también como súper importante. Y en cuanto a lo que decía Sandra, 100% de acuerdo que esos 1000 días estuvieron ahí muy intervenidos. Yo buscaría en interconsulta con una fono o un especialista, porque hay una disfagia, sin duda que hay una disfagia, y sin duda que en los primeros momentos de alimentación, no sé si ella empezó alimentándose con teta o con mamadera, pudo haber alguna versión oral, ¿sí? En los primeros meses, en ese primer mes. em, para que luego le cueste tanto tragar, inclusive tanto vómitos, y eso también genera como esa aversión a que luego el líquido cueste. Eh, por ahí me decías que la boca estaba bien, yo miraría más la lengua, a ver cómo la posiciona en reposo, cómo tiene su boca en estado de reposo, si está con los labios abiertos, si está con los labios cerrados. Muchas veces son respiradores bucales pasivos, que significa que no están con la boca abierta, Ajá. pero si yo le pido que cierre y mantenga los labios cerrados y respire por la nariz, vos lo vas a ver que se empiezan a mover, o que empiezan a hacer como muchos movimientos porque Son no pueden sostener incómodos, la claro. respiración. Ujú. Entonces, eso es una respiración oral pasiva o una respiración mixta. Ella puede dormir con la boca cerrada o por ahí está entreabierta, es muy poquito y está haciendo una respiración bucal. Porque también me llamaba la atención las ojeras,
¿sí? Cuando hay ojeras muy marcadas, aparte del cansancio, hay una oxigenación que está en déficit. Ujú. Entonces, volvería a mirar la parte respiratoria, la parte deglutoria, porque si hoy con 10 años también le cuesta deglutir, puede haber ahí algo que sea o funcional o adquirido, ¿sí? Una costumbre, por ejemplo. Y miraría la lengua, porque la lengua también tiene mucho que ver ahí. La postura del ioides, la postura de sus cervicales, tal Sí, vez sí, perfecto. alguna sesión con osteopatía, todo eso como para ir viendo esa parte también, el paladar, si es un paladar ojival, si es un paladar plano, como todas esas cuestiones que por Bien, ahí me llamó eso la atención, la disfagia y la oxigenación. Así que bueno, ese aporte desde mi lado. Gracias, Trene, querida. Bueno, mira, Angie, yo no sé si te volvimos más loca, pero gracias. mucha información, muchas devoluciones muy amorosas. Creo que todas las miradas Buenísimas. suman, suman, suman. Arrancando desde los primeros Suman 1000 días y un esta montón. programación y esta alta vulnerabilidad y este síndrome para mí neuroinmunometabólico. Hay un sistema inmune que hay que estudiar y profundizar y hay que optimizarlo también. Este, y una de las intervenciones que sí te sugeriría es aumentar dosis de la D, teniendo esa IgA tan bajita que vos la mencionaste, que no, ya no me acuerdo el valor, pero yo la Ah, marqué eso, como perdón muy que justo bajita, que creo que entonces ya Pauli fue inmunidad de que, mucosas muy vulnerable. ah, creo que la homocisteína estaba 10 era, en sí, también. 6,9. Sí, no, no estaba Es, alta. No, ahí estaba, bien, sí, sí, es, sí. No, 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 bien, no estaba preocupa. bien. Ah, bueno, te decía, la intervención No, de me suplementar confundí la A, la D yo, y la K. me confundí yo. Pensé que estaba en 15, no sé por qué. Ah. Perdón. Igual Bueno, No, obvio que chicos, cuando empiecen las intervenciones esa homocisteína a su vez va a bajar un poco, eso seguramente suceda, sí, bien. seguramente. sí. Bueno, espero que te hayamos dado luz en función del Ay, tiempo. Yo tengo que ir sí, cerrando, ay, pero sí, bueno, sí, quiero agradecerte a vos por traer este caso que estuvo genial y me encantaría comprometerte sí, públicamente a que sí, después veamos cómo sigue, que con las sí, intervenciones y el análisis ahora que te propuso Nati, y con las nuevas intervenciones a ver cómo sigue. Y cualquier cosa, bueno, sí. estamos a disposición para lo que vos Ya vamos necesites. a cerrar el Seguimiento. laboratorio definitivo y creo que la semana que viene ya se lo iba a hacer. Estaba re Perfecto. entusiasmada la mamá, viste que así todo, ya, 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 todo. Bueno, porque Bueno, es sí, ese tipo encima de es ansiosa. pacientes. Esa Sí, ansiedad. Bueno, y cuando hay mucha ansiedad también hay un desbalance entre nuestros ejes que tienen que ver con la neuromodulación, glutamato, glutamina, o sea, el eje de glutamato y GABAérgicos. Entonces por ahí, bueno, a mí también me funciona mucho empezar con GABA en jarabecito o en cápsulas que los chicos después las diluyen y que, bueno, no, me está yendo bastante bien. Nati, te bien. vas a encargar vos de cerrar. Quería Sí, saludar y agradecerle a Angie por confiarme acá a esta pacientita y trabajar juntas. Y me uní más tarde, pero hoy estuvimos mirando juntas, le ofrecí ahí mirar juntas la presentación que armó ella, que divina, re clara. Y sí, por supuesto que vamos a mostrar los resultados, ojalá que ahí podamos ayudarla más. Un poco esto, Trini, que decías de la parte de oxigenación, yo también pienso por ahí, por eso también algunos pedidos de laboratorio están orientados a eso y ver cómo respira también la célula, ese estado ácido base. Y lo que decías, Vero, también del nacimiento, de sospechar un error congénito, yo también paré las antenas por esos vómitos, la deglución alterada. Entonces a veces se nos puede mezclar esta parte cognitiva de hiperreactividad ahora con una base congénita ¿no? que afectó al neurodesarrollo también ahí. Entonces, sí, por eso le pedimos todo ese perfil, que bueno, ahí estábamos. Y lo que quería sumar en esto que decía Angie, que es una mamá muy ansiosa, que la mamá, y nos pasó algo que nos pasó también con Robert, que la mamá armó un grupo de WhatsApp con nosotras dos, eso les debe haber pasado a varios ya, pero es una característica de algunos papás que además no te piden permiso, ¿no? Te arman el grupo y ya están las dos ahí.
Y eso habla un poco de esta conducta también de esta obsesión, de una mamá también, como decías, ¿no? Que comentaban también de esta de hijo única y toda esta ansiedad que se vuelca sobre la nena y que eso a veces vemos que también hay una parte muy psicológica que hay que Sí, sí, abordar. Así que, hay que para, Un trabajarla. patrón neuroinflamatorio que se repite. sí. Sí, Entonces hay como sí, como para abordarlo de una forma interdisciplinaria, porque son casos que tienen muchas aristas, no es que solamente tenemos el SIBO y listo y se terminó, es como No. casos multi, sí, ¿no? sí. De multiafección, así que bueno, creo que nos viene re bien acá también con las Y Sí. bueno, mentes, y todas estas cuando mentes pasan estas expertas. cosas, escúchame, creo que es muy bueno priorizar cuál es el próximo paso. El próximo primer paso, chiquito, pero que genere impacto en todos los otros ejes. Yo voy mucho al terreno biológico y a tratar de cuidarlo por las distintas aristas y entender que de mejorar el sueño empiezan a mejorar otras cosas. De cambiar los Sí, hábitos totalmente. de esta ansiedad. Entonces ahí vos ya estás viendo resultados de hacer estas intervenciones y que ahora duerme un poco mejor y empezá de a uno, no se puede hacer todo. También Virgilio, mi pareja, siempre me dice catch all, catch nothing. Quería agarrar todo y no agarras nada. Agarra uno, que no se te escape. Tal cual. Uno. Mejoralo, pasa al otro. Urgencias, ya no estamos en urgencias. Se acabó. It's over. Ya no estamos más en Acá ya urgencia. hay, tal Nada cual. es urgencia. El próximo primer paso que impacte en su vida y después el siguiente y después el siguiente. Y estuvo 12 años, así que urgencia no es. Vamos de a poco. Así que bueno, gracias, Es lo que yo gracias, le digo gracias. siempre, ella sigue siendo una niña, ella es una niña, o sea, ella me cuenta, ay, porque va, todo, es una niña, déjala que disfrute de ser niña, déjala, y ahí frena, va para atrás, pero hay que llevarla por ahí, pero está bueno, porque pequeños cambiecitos ella ya nota, ella ya lo nota, ya lo dice, y la nena es otra, yo la veo y es otra.